para que todos sepamos. Con mucho gusto, presidente. La maniobra de los medicamentos del cáncer y también la del VIH. Sí, VIH. Con mucho gusto. Como dice el presidente, es extremadamente ilustrativo lo que vivimos en 2019 de cómo se perturbaba intencionalmente, se afectaba el proceso de las licitaciones, el proceso de las adquisiciones públicas. Esto de siempre, o de muchos años, por lo menos antes de 2019. En 2019 se intentó o intentaron los distintos proveedores, no todos, desde luego hay proveedores honestos que respetan la ley, pero un número grande de proveedores intentaron hacer este tipo de maniobras. Entonces les voy a ilustrar primero lo que ocurrió con los medicamentos para el VIH. Lo que ocurrió es que teníamos un esquema de tratamiento en México que está definido de acuerdo a unos lineamientos, a una guía de manejo, que tiene gruesamente, me voy a referir solamente al caso de medicamentos para adultos, tenía 38 medicamentos. De estos medicamentos teníamos esquemas ya de combinaciones para tratar a los pacientes, que había más de 750 combinaciones. Un dato para que ustedes lo puedan interpretar: médicamente la combinación de medicamentos está indicada en este campo específico, pero 750 lo que nos habla es un enorme desorden del uso de los medicamentos para el VIH, porque son combinaciones no adecuadas. En muchos casos encontramos uso de medicamentos antiguos. Encontramos el uso, por ejemplo, del primer medicamento contra el VIH que se descubrió o se inventó a principios de los años 80. Es un medicamento que ya está en desuso a nivel mundial y en México se seguía utilizando. Y lo que empezamos a ver es que esto no era un acto casual, el uso o el mal uso de estas combinaciones de tratamiento. Empezamos a ver patrones de distribución en el territorio mexicano y nos llamaba la atención que encontrábamos combinaciones no adecuadas en algunas regiones. Entonces, ¿cómo puede ser que exista una guía nacional que es obligatoria, hay una compra nacional de medicamentos para el VIH, pero ya se usan de una manera o de otra o de otra? ¿Qué encontramos ahí? Y esto es sumamente revelador, que existían presiones por parte de intermediarios de la industria farmacéutica, y aquí quiero recordar lo que dijimos a lo largo de 2019, descubrimos que una cosa eran las compañías que fabrican los medicamentos y otra muy importante, una concentración de pocas compañías que los distribuían. Ese fue un descubrimiento importantísimo, porque estas pocas compañías que los distribuían hacían la comercialización, la representación legal, etcétera, y tenían amarrados con convenios de exclusividad a las distintas compañías que fabrican los medicamentos. Bueno, pues estas compañías de distribución ejercían presiones hacia los médicos que recetan, las personas profesionales de la medicina, médicas, médicos que recetan directamente los medicamentos antirretrovirales para el VIH. Y eso explicaba por qué teníamos ciertos patrones donde aquí se prefiere esta combinación, acá se prefiere esta combinación, acá se prefiere esta combinación. Entonces, concluyo con este ejemplo porque a la hora de que se incorporaba la demanda, que se hacía la lista de cuántas cantidades se necesita de este medicamento o del otro, pues esto depende de la información que mandan los estados y en este ejemplo de los centros de atención para el VIH. Y a nivel nacional, que la compra siempre se ha hecho nacional, pues me decían, estado número 1 quiere tantas piezas de este, estado 2 tantas piezas de aquel otro, que no hacían sentido. Entonces lo que hicimos, y recordarán que esto lo anunciamos en mayo, fue que modificamos por completo el esquema de tratamiento de VIH en México. Logramos éxito en varias cosas que son muy ilustrativas de lo que después hicimos para todo lo demás, sobre todo los medicamentos caros. Primero definimos que queríamos los mejores medicamentos, los mejores,
los más efectivos, los más seguros, los que creaban la menor resistencia a el virus. Segundo, identificamos cuántas personas, todo esto estoy hablando de población no asegurada, son casi 100,000 personas que viven con VIH sin seguridad social. ¿Cuántas personas podrían tener este esquema ideal de medicamentos contra el VIH? Y resultó que había muchísimos más de los que se estaba aprovechando. Entonces concentramos la demanda y dijimos todos al medicamento ideal o a la combinación ideal, todos. Desde luego médicamente uno se puede encontrar con que algunos pacientes tienen algunas condiciones de salud, insuficiencia renal, problemas del hígado, etcétera, que no permiten usar el mejor, pero permiten una combinación alternativa. Bueno, finalmente eso nos lleva a concentrar la demanda y poder negociar por volumen. Y entonces Oficialía Mayor de Hacienda dijo, antes me pedían 2,000 de esto, 2,000 de aquello, 3,000 de aquello, ahora estamos teniendo 60,000 del medicamento ideal. Y hay un competidor, todo esto estamos hablando de medicamentos de patente, caros, y hay un competidor, hay otro que tiene un medicamento parecido, que compitan. Y logramos una reducción de 67% del costo original de este medicamento. Entonces, esto para ilustrar con VIH. Ahora, quiero ilustrar con lo de cáncer en niños, lo he mencionado en días recientes, porque ese es otro tipo de práctica aún más dañina. Aquí lo que estamos hablando es de un monopolio, de que una compañía concentra toda la capacidad de México para fabricar todas las medicinas contra el cáncer, o casi todas, incluido el Metrotexate. Y esta compañía en un momento dado dijo, no tengo medicinas porque había sufrido había recibido una sanción sanitaria porque se identificaron malas prácticas de fabricación o no pudo certificar sus expedientes de buenas prácticas de fabricación. Y entonces nos quiso chantajear, eso es lo que ya habíamos anunciado meses atrás. Nos quiso chantajear y nos dijo, no tengo el medicamento porque me cerraste la planta. Y tenía una reserva de 36,000 frascos del medicamento. Pero no solo eso, tenía un contrato con la mitad de los institutos nacionales de salud y hospitales federales que le obligaba a proveer los medicamentos contra el cáncer de manera continua. Y ahí fue donde justamente el presidente nos dijo, si en México no hay, si la única compañía que fabrica en México no lo quiere dar, búsquenlo fuera. Y lo hicimos. Y entonces encontramos quién lo tiene, lo compramos. Recordarán que lo recibimos ahí a las 3 de la mañana en el aeropuerto y en una semana teníamos el medicamento aquí. Mi agradecimiento a la Secretaría de Marina, la Armada de México, por cierto, porque nos ayudó con toda la logística de distribución y logramos tener esto. En conclusión, esta situación de cómo se compraban y cómo se distribuyen y cuánto y qué compañías existen para tener medicamentos y otros insumos en México estaba completamente viciado, había monopolios, había exfuncionarios involucrados en el asunto, había controles de mercados, hay sabotaje, había sabotaje y han seguido saboteando. Algunos opinólogos de repente se sorprenden que hablemos de sabotaje. Hablamos de sabotaje cuando hay una práctica malintencionada de alterar la capacidad del país de proveer servicios de salud. No veo que pueda tener otro nombre cuando hay una intención deliberada de alterar la capacidad del país de tener tratamientos médicos para la población. Entonces, eso es lo que pasaba y en conclusión, y lo hemos dicho desde el inicio, tenemos el respaldo directo del presidente y tenemos la convicción de todos los funcionarios, no vamos a permitir el sabotaje porque nuestra misión